día vamos a hablar un poco de el Estado, la crisis profunda, la ciudadanización de la política, la ciudadanización del ejército. Según algunos historiadores, y cual yo comparto, hoy día Chile vive una profunda crisis, que se podría dividir en tres factores fundamentales: la crisis de legitimidad, la crisis de representatividad y la crisis de eficiencia. Cuando hablamos de crisis de legitimidad, estamos hablando de cómo se origina el Estado, cómo se origina el sistema político, cómo se viste una institucionalidad, cómo se viste una constitución, que es la Carta Magna, la Carta Fundamental que rige a un país. ¿Ya? Chile ha tenido tres estados: el de 1833, el de 1925 y el de 1980. Todos absolutamente ilegítimos, todos. Y por una simple y sencilla razón: no ha habido jamás en ello participación de la ciudadanía. Jamás la ciudadanía ha participado en ese proceso. Se ha hecho todo entre cuatro paredes, con trajes a la medida, servir a los intereses de ciertos sectores, del sector dominante, de la clase patronal, pero el ciudadano en sí debe de adaptarse. Y en esos procesos, los sectores políticos, después de que esto está dictado, sencillamente asumen y administran lo que ha dejado. Por lo tanto, vivimos en un actual estado ilegítimo. Y toda vez que la ciudadanía ha reclamado esto, de participar y de crear su propia institucionalidad, viene el señor ejército y lo irrumpe violentamente, con hechos de sangre, y crea lo que ellos consideran que es lo mejor para Chile, y nuevamente los sectores políticos administran lo que ha dejado la zona militar. Luego tenemos la crisis de representación, que es cuando el ciudadano común y corriente no se siente representado por aquellos que supuestamente han sido elegidos para representarlos. Y esto precisamente porque los sectores políticos, quienes han administrado el poder, no lo han hecho bien. Se pierde la confianza. Ya en el año 91 por ahí había una encuesta que decía que el 51% no creía. El 51% de la población ya no creía los sectores políticos. Hoy día, según esas encuestas, hay un porcentaje mucho más alto, ¿ya?, que no cree en el sistema político actual. Por lo tanto, tampoco cree en la constitución política del año 80. Y eso es gravísimo. Más aún, y por añadidura, nace la crisis de eficiencia. Porque seguimos siendo, a la fecha, un país sin industrialización. Dependemos de lo que podamos vender de cobre en el mundo. Los sectores que dominan esto, los políticos, la clase política, los que han gobernado durante años este país, nunca han podido avanzar eficientemente en resolver los problemas de la ciudadanía.
Y además de eso, seguimos siendo un país que exporta con productos con poco valor agregado, ¿ya? Por otro lado, ya no somos ni siquiera dueños del agua, ¿ya? Tenemos crisis en el sector del norte chico, por ahí, y su calidad de vida ha ido disminuyendo, ¿ya? También tenemos la desaparición del bosque nativo, ¿ya? Entonces, todo eso hace que haya una crisis de eficiencia, ¿ya? El deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos ha ido empeorando. Tenemos otro problema grave, como es la educación. Durante años hemos estado tratando de avanzar en educación. Donde más se avanzó fue un poco en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y en el gobierno de Salvador Allende. Pero ¿qué hizo la dictadura? Lo destruyó todo. Lo destruyó todo. Toda la educación pública fue destruida, ¿ya? Tampoco en todo este tiempo se ha resuelto el problema de participación de la ciudadanía. ¿Cuál es el rol que le corresponde a la ciudadanía? Tenemos problemas de descentralización, en la regionalización, ¿ya? Todo sigue centralizado en la capital. Las regiones no tienen capacidad, los ciudadanos no tienen capacidad de resolución. Entonces, todo eso es una crisis de eficiencia que afecta y que en su conjunto, a la serie de análisis profundo, nos lleva a pensar que estamos en una crisis profunda, en una crisis general y profunda, que nos lleva definitivamente a un cambio de sistema, ¿Y por qué? Porque cuando aparecen esta corrupción política, esta corrupción empresarial, esta corrupción militar, no queda otra alternativa. Hay que hacer un cambio de sistema. Y eso significa cambiar la Carta Magna. Eso significa asamblea constituyente. Ahora bien, cuando llegamos a esta crisis terminal, existen dos formas de solución. Porque la ciudadanía no aguanta el actual modelo económico, social y político que existe en este país. Mucho menos cuando está lleno de corrupción. Para esto hay dos salidas. La primera es cuando grupos, ciudadanos, ciertos sectores políticos buscan la salida, la forma de resolver por la vía violenta, o sea, a través de una rebelión, a través de una revolución, por la vía armada, enfrentándose al otro sector que se defiende para impedir que este proceso siga adelante. Que en todo caso no es el caso de Chile, ¿no? No es el caso de Chile. Y el otro es cuando la ciudadanía se empodera y exige una asamblea constituyente. Y entonces viene la ciudadanización de la política. Cuando el pueblo soberano ejerce su participación y exige su participación en este proceso para tomar el control del Estado y crear un nuevo Estado democrático, pluralista e integrador. Para eso viene la Asamblea Constituyente. Ahora bien, el problema es cómo se da ese proceso. Debemos reconocer que es primera vez que un gobierno de la República promueve un cambio constitucional o una asamblea constituyente o algo por el estilo, ¿ya? Es primera
Entonces, toda vez que el pueblo ha intentado, repito, ha intentado hacer estos cambios, cambiar el Estado, el señor ejército ha intervenido de una u otra forma, generalmente violentamente, con hechos de sangre, para impedir. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el ejército no es otra cosa que una clase política militarizada al servicio de cierto sector. Eso es el ejército de hoy y el ejército de ayer. ¿Ya? Entonces, lo que debemos observar bien es cómo se va a dar el proceso. Porque hoy en día los sectores comunicacionales, la prensa, lo que hace es dar información acerca del proceso que se está viviendo a nivel de élite. Pero no nos dicen que existen miles de sectores ciudadanos, que las poblaciones, que en el campo, que en la ciudad, se están haciendo asambleas donde la gente está interesada en discutir este problema, donde la gente quiere participar, donde la gente quiere tomar el control de esto. Porque si no, no sirve de nada. Si no hay participación, si no hay ejercicio soberano de la población en este proceso, la asamblea constituyente o el proceso constituyente no tiene ningún sentido. No basta con educarnos ni darnos clases de educación cívica a través de la televisión. No, no basta eso. Lo que el pueblo de Chile quiere es participación. Lo que el pueblo de Chile quiere es sentirse integrado y ser partícipe de este proceso. Claro, a cierta clase política no le conviene esto, porque pierde poder. Porque entonces ya no será la clase política la que esté arriba moviendo los palillos. Será el pueblo soberano el que tomará el control del Estado y el que construirá un Estado participativo, democrático y pluralista. Ahora, ¿por qué esto le hace sentido a la clase política? Porque durante años esa clase política, sobre todo la derecha, ¿ya?, jamás le ha rendido cuentas a nadie de lo que hace. Sencillamente promueve, legisla, hace lo que es a su conveniencia o lo que ellos creen que es bueno para la ciudadanía, lo que nos imponen a nosotros de acuerdo a sus intereses y a lo que representan. ¿Ya? Son muy pocos los sectores políticos que han interpretado a cabalidad el requerimiento del pueblo, lo que la clase trabajadora quiere, lo que la ciudadanía en sí quiere. Son muy pocos. El resto se ha dedicado a buscarle pega a los amigos, a tener un buen estatus, a defender los intereses de las transnacionales, a defender los intereses de la empresa privada, pero jamás han actuado a cabalidad en pro y en beneficio de la patria, del pueblo, de la ciudadanía. Por eso les preocupa de sobremanera a los sectores más conservadores y derechistas de que este pueblo asuma el control y pueda definitivamente crear una institucionalidad al servicio de Chile y de la patria. ¿Cuándo ustedes han visto que en este país se han revocado los cargos a los políticos? Queremos una constitución donde haya derecho a plebiscito, donde se puedan revocar los cargos desde el concejal, pasando por el alcalde, pasando por el gobernador, pasando por el intendente, por los señores ministros, por los señores de la Corte Suprema, por los señores presidentes de la República.
Eso queremos. Una constitución que permita que el ciudadano pueda evaluar y decir en un momento determinado, señor, usted no está cumpliendo, por lo tanto vamos a convocar a un plebiscito de revocación para decidir si usted debe seguir en el cargo o no debe seguir en el cargo. Eso es lo que necesita Chile. Para poder cambiar todo esto que hoy existe en este país, este estado de corrupción empresarial, política, militar, necesitamos avanzar en una constitución nueva, pero nacida desde la Asamblea Constituyente. De lo contrario, no podremos avanzar. Lo que aquí no puede ocurrir es que nos hagan participar, pero que mañana quien decida sea el Congreso. Que no ocurra como cuando se convocó a una gran mesa en el tiempo de la reforma educacional, y resulta que después terminaron todos los políticos ahí tomándose las manitos, abrazándose, y quien decidió fue el Congreso. Y hoy día estamos de nuevo en otra reforma educacional. Eso es nefasto y eso no puede ser. Aquí el que tiene que decidir, el que tiene que poner los puntos sobre las i, el que tiene que crear la nueva institucionalidad es el pueblo trabajador, es el pueblo, la ciudadanía, más allá de sus convicciones ideológicas, más allá de su religión, más allá de su estatus económico. En conjunto, es el ciudadano común y corriente el que tiene que crear el nuevo Estado. Y ojalá que el señor ejército, que esa clase política militarizada, no intervenga. Si lo quiere hacer, que lo haga participando junto a los ciudadanos, pero no por la vía del cañón. Eso es muy importante. Por eso es importante que la ciudadanía aprenda a ejercer su soberanía. Es importante que la ciudadanía, y yo convoco a todos los ciudadanos, no importa su condición política, su condición social, religiosa, no importa, a reunirse en cabildos, en asambleas, a discutir esto, a proclamar lo que nosotros creemos que es importante, porque es la única forma de ejercer soberanía y exigirle al gobierno que está propiciando este proceso constituyente de que el pueblo es el que tiene que tomar la última decisión, no el Congreso, porque ese Congreso está muy mal representado. No olvidemos que este Congreso actual está elegido bajo un sistema binominal, donde hay sectores que están sobre representados y donde quienes tuvieran que tener representación no existen. Queremos que la ciudadanía ejerza su poder soberano para hacer un país distinto, una república distinta. Eso es lo esencial para hoy. Eso es lo que hoy día llamamos la ciudadanización de la política, donde son los ciudadanos los que ejercen, más allá de su inscripción política, en algún partido, donde ejercen el poder soberano. Concluido ese proceso, construido la nueva Constitución y el nuevo Estado, entonces hablaremos de un Estado legítimo y donde tienen que venir las grandes transformaciones, porque sólo así se podrá avanzar más en educación, más en salud, con leyes distintas, con una ley laboral distinta, terminar con las AFP, terminar con la corrupción. Mientras no haya una nueva institucionalidad
donde el pueblo haya decidido cuál es el tipo de Estado que quiere, es difícil avanzar, muy difícil avanzar. Y en ese proceso también está la ciudadanización del ejército, el cambio de las Fuerzas Armadas, de su forma de ser, para que nunca más en Chile, nunca más, ocurran los crímenes que se han cometido. Eso es muy importante. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y qué tiene que ver el ejército con esto? Claro que tiene que ver mucho. El ejército chileno ha participado en 22 grandes crímenes en Chile contra el pueblo. Y jamás ha sido juzgado, excepto esta última vez, la número 23. Ha vivido en un manto de impunidad. Y por eso, para ellos, violar los derechos del trabajador, violar los derechos del ciudadano, es algo común, es algo que ellos lo interpretan como una guerra, porque su adoctrinamiento está malo. Por eso es importante. No olvidemos que el ejército chileno se formó durante siglos combatiendo al pueblo mapuche, a su enemigo interno. Allí se formó el ejército chileno. O sea, en vez de cuidar, de defender al ciudadano, ha tenido siempre ese complejo de que tiene una guerra interna. En el siglo XIX, masacró, palomeó, asesinó al ciudadano mestizo, al trabajador, al que protestaba, al que no estaba de acuerdo a las políticas dictadas por la clase dominante, porque el ejército no ha sido un defensor de la soberanía en sí, sino más un defensor de los intereses de la clase política dominante, de la clase patronal. Y en el siglo XX tampoco lo hizo mal. Por orden del Estado, o de ese sector a que representa, masacró a trabajadores, masacró a marxistas, masacró a estudiantes, que de alguna forma pretendían cambiar esta historia. Entonces, por eso es que es importante también la ciudadanización del ejército. Y cuando hablo de la ciudadanización del ejército, estoy diciendo que tienen que tener otra escuela, otra forma. Y es más, el militar debe ser un ciudadano deliberante, un ciudadano que opine, que esté inserto con la población, que sea profesional, pero que a la vez esté empapado de los problemas que tiene el país en sus diversas capas sociales. De lo contrario, siempre va a ser servir a ciertos intereses y no a la ciudadanía en general. Entonces, una de las tareas importantísimas de la ciudadanía chilena es cambiar la mentalidad del ejército, de las Fuerzas Armadas. En la ciudadanización. Que no siga creyendo este ejército que tiene un enemigo interno. Que no se le siga mandando a la Escuela de las Américas para su adoctrinamiento, para combatir insurgencias internas. Esa es la gran tarea. Cambiarle la mentalidad a nuestro ejército. Para así preservar la paz, la institucionalidad y el bienestar de toda la ciudadanía chilena.